¿A qué nos referimos cuando hablamos de evolución? Algunos sostienen que es un término que alude a evocar una ilusión, pero enfocarlo de esta manera es solo ver la cáscara de la cuestión. Si hacemos un análisis etimológico de la palabra evolución desde su origen, podemos descubrir aspectos muy interesantes que nos revela un sentido mucho más profundo. Este vocablo tiene su origen en el término evolutio, que en latín significa dar vueltas hacia afuera. Esto implica el inicio de una acción que sería un primer paso que nos saca del lugar donde estamos cómodamente parados o estancados, permitiéndonos dar un movimiento inicial desde nuestro centro hacia afuera, aspecto que podríamos entender como un impulso hacia una dinámica en espiral. Claramente, esto tiene muchas implicancias, ya que determina una acción concreta hacia algún lugar, como lo enuncia el saber ancestral atesorado en la geometría sagrada. Ese conocimiento desde siempre nos legó ciertas claves para poder conectar con la espiral, siendo necesario acceder al círculo, el círculo que precede la espiral, para lo cual es necesario cerrar viejos círculos y establecer nuevos en una frecuencia cada vez más elevada, hasta conectar con esta espiral evolutiva que solo es posible desde ciertos estados de conciencia. Claro que nuestro camino inicia mucho antes que la espiral y antes que el círculo. A saber, comienza en el cuadrado de las formas, que nos sumerge en una realidad impuesta. Esto es mucho más que una metáfora. Tanto el cuadrado como el círculo y la espiral son figuras que a la vez son símbolos que atesoran mucha información subjetiva, como parte de un mapa que nos han guardado nuestros antepasados para este momento. El primer paso de nuestro recorrido espiritual será reconocer este proceso evolutivo desde nuestro centro, no desde la periferia como satélites, sino desde el ser que decide unificarse y empoderarse. Tomemos las palabras de Jesús, quien nos dio pistas de dónde comenzar a buscar, indicando claramente cuando dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Algo que muchas veces fue entendido solo como una metáfora. Sin embargo, si prestamos oído a una de las traducciones más modernas de esta afirmación, nos revela algo trascendente, que este reino está en medio de nosotros, es decir, en el centro de nuestro ser. Para llegar a este misterioso centro, es necesario iniciar este recorrido que comienza en el mundo de las formas, es decir, en el plano físico, donde existen infinidades de interferencias y ruidos que nos distraen de este reino a alcanzar. Es en el plano físico donde nos movemos, pero lo interesante es que siempre fue representado con la figura del cuadrado, quizás porque la mente lo reconoce como la cárcel de los sentidos. El famoso dibujo del hombre de Vitruvio de Leonardo nos da ciertas pistas sobre esto mismo. Al igual que la carta del tarot, el emperador, quien está sentado en un cubo. En algunas versiones es un trono, con una llave de Ankh o un cetro, en una clara señal de haber alcanzado ordenar el caos de la materia y abrir la puerta a la quinta esencia o quinto elemento, que es donde inicia un nuevo nivel de recorrido. Podemos ahora vislumbrar la importancia de salir o atravesar este cuadrado de las formas que nos mantiene en una realidad programada desde afuera. Muchos se refieren a ella como la Matrix ilusoria, que permitimos se instale cuando informamos a nuestros universos con las mismas reglas que nos convencen seguir, sin cuestionar. Aunque parezca un juego de palabras, hay muchas claves entre líneas.
Cada cultura iniciática en los diferentes momentos históricos sabían de estas cuestiones a trascender y atravesar. Ya los antiguos alquimistas comprendían sobre la importancia de liberarnos de la materia que encierra la chispa divina, siendo esto algo más que una metáfora. Establecieron rigurosos procesos de sublimación y transmutación que regía tanto para lo que atesoraban en el crisol como en su propia naturaleza humana, que se transformaba en aquel camino hacia la gran obra, emprendiendo así su propia evolución consciente.